Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro encuentro que se va a hacer habitual. Este evento lo hemos denominado Compartiendo Investigaciones en Salud Pública, y lo que buscamos con este espacio es compartir nuevas aproximaciones en metodologías de investigación para diversos temas de salud pública o temas innovadores de la investigación, y que hayan sido pues bajo un esquema de selección, y podamos nosotros traer algo que creamos innovador desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista el desarrollo de la salud pública. Entonces, eso nos ha traído hoy a invitar a María Elena Tello Cajiao, ella es médica, tiene una maestría, es recientemente egresada de nuestra maestría de epidemiología. Ella presentó su tesis de su trabajo de grado y fue reconocido como una tesis meritoria en el 2019, una tesis cuyo título fue Impacto de las pruebas de diagnóstico rápido sobre los patrones de prescripción de medicamentos en pacientes con sospecha clínica de dengue en una institución de prestadora de servicios de salud en Cali entre el 2012 y el 2017. Entonces, muchas gracias María Elena por atendernos. Esperamos pues que María Elena nos haga la exposición y esperamos sus preguntas por el chat. Al final le daremos respuesta, le formularemos las preguntas a María Elena y así todos estaremos pues ojalá atentos a la charla para sacar el mayor provecho. Recuerden que siempre vemos este evento, lo que pretende es temas innovadores tanto en metodología como en el desarrollo de la salud pública. Entonces, María Elena, es tu público, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profe. Pues yo feliz de estar otra vez en la escuela, así sea de manera virtual. Los extrañaba mucho y pues muchas gracias por la invitación. Les voy a compartir mi pantalla y me confirman, porfa, si se ve. Sí se ve, está bien. No sé si alguien no ve bien, pero yo sí veo bien. Listo. Bueno, entonces, pues como ya lo dijo el profe, el trabajo de grado lo titulamos pues el impacto de las pruebas de diagnóstico rápido sobre los patrones de prescripción de medicamentos, dos tipos de medicamentos, los antibióticos y antiinflamatorios en pacientes con sospecha clínica de dengue de una institución de Cali entre los años 2012 y 2017. Mi tutora fue la doctora Lida Osorio y bueno, empecemos. Entonces les voy a dar un poquito del contexto de la investigación y luego desarrollamos las cuestiones metodológicas, discutimos un poquito lo que pasó, les doy unas conclusiones y les muestro qué pasó al final con el trabajo de grado. Listo, entonces este es el contexto en el que yo me moví en ese momento, ¿no? En 2018 terminé de escribir la tesis hacia noviembre, que presenté el manuscrito in extenso, entonces estos son los datos con los que está trabajada la tesis. De todas maneras, pues son estadísticas que se mantienen. Nosotros somos un país hiperendémico para dengue porque manejamos todos los serotipos y pues el Valle del Cauca históricamente ha aportado una cantidad importante de casos, especialmente la ciudad de Cali. Para nosotros el dengue es pues muy común encontrar en los servicios tanto asistenciales como comunitarios incluso, entonces es un evento de interés en salud pública por lo cual pues tiene cabida. El espectro clínico del dengue es amplio, de hecho las definiciones a veces son borrosas, pero identificamos tres como grupos grandes que son el dengue probable, el dengue con signos de alarma y el dengue que tiene signos graves con extravasación, ¿cierto? Dentro de ese espectro de síntomas, pues el médico que se enfrenta al paciente
con un síndrome febril, posiblemente por dengue, tiene una incertidumbre amplia porque no solamente dengue produce estas cosas. Nosotros tenemos otros flavivirus aquí en la zona e incluso enfermedades parasitarias, enfermedades transmitidas por vectores que también pueden dar síndromes febriles agudos, de manera que las pruebas diagnósticas se vuelven es una herramienta importantísima en el devenir pues, diario del médico. Entonces esto es una prueba rápida, por si de pronto no la han visto, es una prueba que se parece mucho a las de VIH. Es una prueba que utiliza una técnica que se llama inmunocromatografía. Entonces acá se coloca la gota de sangre, se coloca un buffer y esto está conectado pues a un papel filtro que reacciona de acuerdo a la presencia de los anticuerpos o a la presencia del antígeno NS1, que son, digamos, estas dos son los elementos que se miden en una prueba rápida. Las ventajas es que son, como su nombre lo indica, rápidas, pueden tener resultados en 20 minutos, lo cual es muy práctico en los servicios de urgencia sobre todo. Sin embargo, hay problemas que tienen que ver con el rendimiento de estas pruebas precisamente por la misma naturaleza de la tecnología que utilizan. Entonces, un resultado negativo no descarta dengue y un resultado positivo está influenciado por otras variables que vamos a mirar. Pero se ha visto un aumento en el uso de pruebas rápidas a través del tiempo, entonces tenemos que preguntarnos pues qué tanto las pruebas rápidas están impactando las conductas médicas, ¿sí? Esa sería como esa primera abrebocas. Entonces, solamente como para que lo tengamos en cuenta, existen pruebas en dengue, pruebas directas, que son las que ven o las que detectan material genético del virus, detectan material antigénico del virus como el NS1, y tenemos las pruebas indirectas, que son las que capturan la respuesta inmune del huésped, ¿sí? Y pues aquí tenemos, digamos, la lógica de la respuesta tanto de en la viremia, las pruebas directas, en qué momento se pueden capturar el material genético y en qué momento podemos detectar la respuesta inmune. Los ensayos que combinan las dos, digamos, los dos extremos son los que mejores rendimientos tienen, porque yo tengo que las pruebas indirectas se pueden, digamos, detectar o pueden ser positivas después del 5º día de los síntomas, cuando IgM se empieza a elevar, que es la inmunoglobulina aguda, y luego empieza a elevarse la inmunoglobulina G, pero este comportamiento inmunológico cambia de acuerdo al número de infecciones. Y ahí es el problema también que trae la prueba, porque en la primoinfección es muy claro que la IgM como inmunoglobulina aguda se eleva primero, pero en las segundas infecciones o tercera o cuarta infección, hasta en un gran porcentaje, más o menos el 20%, IgG es la que se comporta como una inmunoglobulina aguda. ¿Listo? Además tenemos reacciones cruzadas con otros flavivirus que también tenemos exposición, de manera que este cassette que presenté ahorita, pues va a capturar una respuesta prácticamente pues inespecífica, o sea, dentro del espectro de esos virus, de estos flavivirus. Las pruebas directas son costosas, son más complejas, requieren un entrenamiento mayor. Las pruebas indirectas, como ustedes ven, es tan fácil como poner la gota aquí de sangre, se pueden hacer en el ámbito comunitario, entonces son mucho menos complejas, pero tienen estos problemas. Entonces aquí solamente un poquito para que miremos los rendimientos. Cuando tenemos la combinación de pruebas indirectas y prueba directa en ese uno que se eleva hasta el 9º día posinfección, pues yo tengo unos rendimientos en sensibilidad y especificidad mejores. Sin embargo, esto depende del tiempo de evolución de la enfermedad, o sea, las pruebas rápidas, de los antecedentes infecciosos por flavirus, porque incluso tener cerquita puesta la vacuna contra fiebre amarilla, que es otro flavirus, pues entonces vamos a tener también problemas de reacción cruzada. ¿Listo? Entonces ese es el contexto en el que nos estábamos moviendo y queríamos saber
si habían otros estudios, otras experiencias que nos dijeran qué tanto impactaban las pruebas rápidas en resultados clínicos. Y ya vamos a definir bien a qué me refiero con resultados clínicos. Entonces vimos que hay estudios que nos muestran una tendencia al aumento de uso de pruebas rápidas, principalmente las combinadas. Tenemos también que las pruebas rápidas se usan cada vez más, es decir, es lo mismo que estamos tratando de decir, y que hay una parte importante en cuanto a que ya se empezaron a investigar qué tanto puede impactar la prueba rápida en la prescripción de antibióticos y antiinflamatorios, que es lo que a mí pues me interesó en este caso. Antibióticos porque pues si es un virus, ¿cierto? Si estamos hablando de que es dengue, pues entonces el antibiótico no le va a hacer nada. Entonces, frente a ese síndrome febril agudo en el que está enfrentando el médico, pues si decide darle antibiótico y piensa que es un virus, pues no está siendo coherente, ¿cierto? Y el antiinflamatorio es importante porque si yo estoy pensando en dengue, si yo estoy pensando que el paciente tiene dengue y por eso le mando una prueba para disminuir mi incertidumbre diagnóstica, pues tampoco es lógico que le dé a AINES, por ejemplo, porque le aumento el riesgo de sangrado, ¿sí? O corticoides. Entonces, estos estudios que ya se han venido realizando nos muestran que efectivamente la prueba rápida positiva sí disminuye la probabilidad de uso de antibióticos en poblaciones que tienen alta prevalencia de dengue. Entonces, por ejemplo, en este estudio fue para mí fundamental porque con este estudio calculé mi muestra. ¿Sí? Entonces, un 17% versus un 33% cuando la prueba fue negativa. O sea que sí hubo un impacto en esa población con respecto a la decisión del médico frente a dar o no dar el antibiótico. De los antiinflamatorios realmente hay muy poca información hasta ese momento en que yo estaba haciendo pues todo el análisis bibliográfico sobre qué tanto impacta la prueba rápida en la decisión de uso del antiinflamatorio, y esa es una de las novedades que tiene el estudio nuestro, que nos da un poquito de luz acerca de esa parte de los antiinflamatorios que parece un poquito olvidada. También se han encontrado impactos en otras áreas, por ejemplo, reducción del tiempo de hospitalización cuando la prueba es rápida, porque disminuye esa brecha entre saber si ese síndrome febril qué es, y en la frecuencia de hospitalizaciones innecesarias. Entonces, en conclusión, parece que sí, que la prueba rápida sí disminuye la incertidumbre diagnóstica y está impactando, pero no sabemos o no sabíamos pues localmente cómo lo estaba haciendo. Entonces nos preguntamos cuál fue el impacto de las pruebas de diagnóstico rápido en la prescripción farmacológica de antibióticos y antiinflamatorios específicamente en sujetos con sospecha clínica de infección por dengue entre los años 2012 y 2017. Antes de introducirnos al método, es importante que revisemos el modelo teórico porque el modelo teórico es de donde sale el diseño. ¿Listo? Entonces, cuando uno está evaluando tecnologías, porque yo estoy tratando de poder configurar esa palabra impacto, entonces yo quiero saber esa tecnología que es la prueba rápida, cómo puedo evaluarla en el contexto en el que yo me estaba moviendo en ese año, pues en el 2018. Y me encontré con varios autores que tienen diferentes maneras o proponen diferentes metodologías para evaluar las tecnologías en salud en general, llámese pruebas diagnósticas o intervenciones. ¿Listo? De todas estas, pues lo que quiero que se quede claro es que no solamente se trata de calcular la sensibilidad y la especificidad, ¿no? Una prueba rápida una prueba en general, una prueba diagnóstica, tiene que tener la capacidad de reducir la incertidumbre diagnóstica, de generar un impacto tanto en la decisión diagnóstica como en la decisión terapéutica, y también debería ser capaz de influir en los resultados del paciente, en si se muere o no se muere, en si tiene acceso o no acceso al tratamiento, en si es más costoso o más caro manejarlo, ¿sí? Pero a veces nos quedamos en la clínica como que sí, la sensibilidad, la especificidad y pare de contar. Y eso nos estamos quedando cortos. Entonces, de todos estos modelos de evaluación,
de tecnologías, yo me quedé con el modelo de Ferrante. Es un modelo que de una publicación londinense, y lo que hacía ese grupo era, voy a quitar esta cosita aquí, me está molestando, listo. Lo que hacía ese grupo era revisar desde el inicio de la prueba, la creación de la prueba, ¿sí? El resultado que vendría a ser el rendimiento de la prueba. Ahora sí, pues la sensibilidad, la especificidad, estas cosas que hay que calcular. ¿Qué tanto rendimiento diagnóstico genera en vida real? ¿Sí? ¿Qué manejo es producto de este diagnóstico, de este rendimiento diagnóstico? ¿Cuál es el rendimiento terapéutico? ¿Y cuál es el tratamiento finalmente implementado? Entonces, basado en ese modelo, yo propuse pues mi modelo para la evaluación de las pruebas rápidas en mi contexto. Entonces, el modelo tiene 5 pasos que acabo de explicar. Y para mí el paso importante que me daba pues como me cumplía el objetivo de mi investigación era cuál era la decisión de manejo. Una vez que el médico se entera de el resultado de la prueba de dengue rápida, ¿qué decide? ¿Le da o no le da el antibiótico? ¿Le da o no le da el antiinflamatorio? ¿Sí? Ese era mi objetivo específico. Cuando uno está, digamos, haciendo el diseño de la investigación, es muy importante poder pararse en un modelo teórico y decir, yo voy de aquí hasta aquí. Porque cuando no hay un objetivo claro, a veces uno ve en algunos artículos que empiezan diciendo que prometen una cosa y la conclusión es otra. Entonces, a veces es muy importante para las personas que están formándose en investigación tener claros los modelos en donde uno se está moviendo. Y si no existe, pues es otra oportunidad de investigación, ¿sí? Para crear, pues, innovar modelos que nos ayuden a mejorar. Listo. Entonces, el objetivo general, pues, evaluar el impacto de las pruebas de diagnóstico rápido sobre la prescripción de estos medicamentos que les comenté en una IPS de Cali entre los años 2012 y 2017. Para lo primero, pues, hice una descripción de la prescripción de los antibióticos y de los antiinflamatorios de los pacientes, o sea, una caracterización de lo que vi. Identifiqué diferencias en esa prescripción de acuerdo a los grupos de exposición. Identifiqué los factores que se asociaron a los antibióticos, a la prescripción de antibióticos, y los factores que se asociaron a la prescripción de antiinflamatorios. Y este fue el diseño que propusimos. Entonces teníamos una exposición principal que era el resultado de la prueba rápida, ¿sí? Para nosotros el expuesto era el que tenía la prueba rápida positiva y el no expuesto el que tenía la prueba rápida negativa, entendiéndose prueba rápida positiva el que tenía una prueba de NS1, IgG positiva, IgM positiva, perdón, y el negativo era el que tenía una IgG positiva, un NS1 negativo, una IgM negativa. ¿Listo? Hay algo que es importante que lo tengan en mente es que como yo estoy parada en esta parte del modelo, pues yo tengo que asumir que el rendimiento de la prueba esa es. ¿Sí? Por eso les mostré la sensibilidad y la especificidad, que están por encima del 90 cuando son pruebas combinadas. Yo no me puedo poner a pensar en los falsos positivos, los falsos negativos, no. En vida real, usted está en el consultorio, está en el servicio de urgencias, usted le va a hacer una prueba rápida al paciente. Punto. Esa es la prueba que existe. ¿Sí? Listo. Entonces, por eso, no, aquí solo tenemos, por eso es que les digo que positivo es IgM positivo, NS1 positivo, negativo es IgG positivo, NS1 negativo, IgM negativo. Y en nuestro evento, o los 2 eventos, porque en realidad tuvimos 2 eventos, fue la prescripción de antibióticos y la prescripción de antiinflamatorios. Entonces, es una cohorte y lo pensamos mucho si en realidad era una cohorte o era un transversal. Pero en realidad pues nos dimos cuenta que sí, la exposición efectivamente antecedía la decisión del manejo. Por eso los pacientes que ya tenían manejo antibiótico montado antes de la prueba, pues yo no los tuve en cuenta porque ya tenían el evento. ¿Listo? Entonces esa es una de las cosas
que había que pensarse en el momento de la recolección de los datos. El área de estudio, pues lo hicimos en Cali, lo hicimos en Confandi. Confandi nos prestó los datos de 9 de sus IPS con estos servicios: prioritario, consulta externa y hospitalización. La población, pues distinguimos pues las tres teóricas formas de distinguir la población que nos enseñan en la maestría. En las personas en quienes se realizan en general pruebas rápidas son la población objetivo, las personas del estudio son los que en esa IPS entre los años del estudio se les hizo una prueba de diagnóstico rápido, y la muestra pues fue el poquito de gente que yo tomé, que fueron 165 personas por grupo, y esos fueron mis criterios de inclusión: hombre, mujer de cualquier edad, que consultaba por síntomas relacionados con dengue, con una prueba rápida documentada en la historia clínica, y que tuviera la conducta terapéutica inmediatamente tomada, pues posterior a la prueba, ¿no? Y los criterios de exclusión pues fueron los que no tenían registro de resultado de la prueba, que resultaron muchos, y eso fue para mí un problema. Los que no tuve acceso a la historia clínica posterior, y se excluyeron, y bueno, no excluimos pacientes embarazadas, pero igual no encontramos ninguna. Ese es el cálculo de tamaño de muestra. Pues realmente uno en los módulos de muestreo y muestra, pues uno explora de acuerdo a los diseños las diferentes formas de calcular la muestra, teniendo en cuenta digamos, las probabilidades a priori que uno las saca de la literatura, y por eso el estudio de Andries que les mostré al principio pues fue muy importante para mí, porque fue el estudio que más se parecía a lo que yo quería hacer, de manera que las proporciones que estaban ahí presentadas eran como muy acordes a lo que estábamos pretendiendo. Y pues todo es cuestión de reemplazar, ¿sí? Estas fórmulas, y eso me sacó pues el tamaño de muestra, que fueron 165 sujetos por grupo de exposición. Y pues aquí empiezo a confesar mis errores. Yo pues calculé una muestra con un porcentaje de no respuesta muy estrecho. Realmente fui muy optimista. Dije que solamente iba a perder el 5% de los datos, pero en la vida real perdí el 25%, y eso me obligó a hacer remuestreo, con la preocupación de que el remuestreo me introdujera un sesgo de selección. Después de pensarlo mucho con la profe Lida, pues nos dimos cuenta que no había sido en realidad un problema. Ya ahorita les muestro un poquito de eso. Como una recomendación a los compañeros que están pues haciendo su trabajo de grado, yo les recomiendo fuertemente que hagan los cálculos a mano y que luego los corrijan en Stata o en el programa estadístico que estén manejando, pero la escuela nuestra pues manejamos Stata. Entonces, eso es muy positivo para que usted tenga claro el paso a paso de dónde salen todos los números que está trabajando. Entonces, decidimos hacer pues un muestreo aleatorio simple sin reemplazo, y esto lo pudimos hacer gracias a que Confandi nos entregó una lista completa de todas las personas a las que en las 9 IPS se les había realizado una prueba rápida para dengue en estos años. ¿Listo? Entonces encontramos 4.400 registros con pruebas rápidas positivas y 16.000 registros con pruebas rápidas negativas. ¿Listo? Entonces, lo que les estaba contando sobre mi pecado, y es que fui muy positiva, muy optimista, y solamente pues calculé la muestra con un 5% de no respuesta. Y me di cuenta que tenía una pérdida del 27% de personas que no cumplían los criterios de inclusión o que presentaban errores en la clasificación. Esto fue una tarea titánica. Me demoré poco más de un mes organizando esta lista para que los que eran positivos de verdad fueran positivos y los negativos de verdad fueran negativos. Así que luego de todo esto, pues me di cuenta que tenía un problema del 27%. Eso me obligó a hacer un segundo muestreo. Entonces, dentro de ese miedo que teníamos de cometer errores en la selección, pues empezamos a pensar y a leer un poco sobre eso. Y nos dimos cuenta que cuando hacíamos muestreos sin reemplazo, pues estábamos jugando con probabilidades condicionales, ¿sí? Es decir,
En la primera extracción, pues yo tengo el tamaño de muestra que calculo de un n finito que tengo, porque esa es la condición para poder hacer un muestreo aleatorio sin reemplazo, y es tener el marco muestral bien definido, y pues afortunadamente yo lo tenía. Entonces, en la primera, digamos, extracción, esta es la probabilidad que tiene cada uno de los sujetos de ser seleccionado. Y en la segunda extracción, para poder que sea sin reemplazo, pues la probabilidad va a ser el tamaño que calcule menos los que ya haya seleccionado en la primera vuelta. Entonces, ¿qué tuve que hacer? De la primera selección, extraje, porque yo ya había recogido muestra de esos pacientes, más de 100 pacientes recogidos, extraje a esos pacientes de mi marco muestral grande, de manera que me quedara el nuevo marco muestral ajustado sin los que ya había seleccionado, para que la probabilidad de selección no se repitiera. Digamos que cuando uno tiene muestras grandes, pues, marcos muy grandes, la probabilidad de que usted seleccione 2 veces el mismo sujeto es pequeña, pero yo no iba a correr riesgos, entonces, y para poder que se llamara sin reemplazo, tenía que retirar los sujetos que ya habían sido escogidos, y de ese marco que me quedaba, seleccionar los nuevos sujetos para completar el tamaño, porque la idea pues era no perder el poder estadístico. ¿Listo? Entonces digamos que ese es uno de los problemas que lo pensamos mucho con la profe, y pues afortunadamente encontramos una solución. Y luego en los análisis pues vimos que eso no tuvo impacto. Estas son las variables que yo manejé, 21 variables. Entonces, pues aquí están discriminadas de acuerdo a su naturaleza, las que eran categóricas y las que eran cuantitativas. Y pues aquí solamente quisiera decir que uno, cuando va a hacer una investigación, no necesita 200 variables. Usted necesita las variables bien pensadas que necesita para responder su pregunta de investigación, no necesita más. Una investigación buena o excepcional no es la que tiene 100 variables, ¿listo? Sino las que tiene, las que necesita y bien recogidas. Entonces es un ejemplo de la tabla de variables dependientes que yo pues puse en el documento, ¿listo? De una vez pues codificaba el valor de la categoría de referencia, que pues los compañeros que están en formación y los que ya se graduaron saben que decirle stat quién es la categoría de referencia es sumamente importante, porque de eso va a depender pues las interpretaciones posteriores. Entonces, de una vez, es muy saludable que se vaya pensando desde la escritura del documento. Entonces, con la recolección de datos, creamos un documento en EpiInfo, que es una herramienta gratuita muy importante, en la que uno puede crear estas encuestas con botones desplegables, con señalar sí o no, y son muy, muy chéveres, porque si uno hace, digamos, una recolección de muestra en un Excel, por ejemplo, la probabilidad de que usted se equivoque metiendo los datos es muy alta, ¿sí? Entonces es mejor utilizar programas para recolectar datos que le permitan a unos pues hacer un control de calidad. ¿Listo? Entonces construimos ese formulario, pero para saber si ese formulario estaba bien hecho y si la definición de las variables estaba bien hecha, pues hicimos una prueba piloto con 13 pacientes, en donde pues me di cuenta de errores en la definición de variables, me di cuenta de errores del instrumento, que no señalaba un botón, no quedaba clara la definición. Entonces, la prueba piloto es fundamental cuando uno va a recoger muestra con instrumentos creados. Incluso con instrumentos que ya están validados, uno debería, porque la prueba piloto no solamente le dice a uno si el instrumento está bien hecho, sino que la prueba piloto le dice a uno si el que recoge los datos está bien instruido, ¿sí? O si le hace falta que le digamos qué hacer. Entonces la recolección me demoré de mayo a agosto, seleccioné 696 historias, revisé 488 historias, y este pues era el horario en que me dejaban ir a la sede administrativa. Toda la gente de Confandi súper amable, súper amable, y pues fue un deleite esa recolección. El control de calidad lo hacía en cada sesión. Entonces,
yo hice reentrada del 10% de los sujetos de la muestra completa, pero al final de la sesión verificaba cada variable. Yo más o menos recolectaba más o menos 20 sujetos por día. Y lo bueno de este instrumento de PIINFO es que uno finalmente lo puede descargar en Excel. Entonces lo que yo hacía era filtrar variables y bueno, si esta variable no me cuadraba, yo iba y volvía a la historia clínica y hacía la corrección allí, en el momento de la sesión en la que estaba recogiendo. Posteriormente, en los análisis de datos, pues verifiqué los datos atípicos y los perdidos y como tenía la posibilidad de volver a la fuente, pues lo hice. En mi plan de análisis, este fue como el devenir del plan que hice. Entonces, primero, el análisis exploratorio de los datos con un análisis univariado, en donde hice la descripción de la cohorte, que es lo que, digamos, lo que uno debe primero hacer, de acuerdo a la naturaleza de las variables, pues mira si usted puede hacer histogramas, test de normalidad, saber cuáles son sesgadas, cuáles son categóricas. Esto es muy importante. Y también en este análisis exploratorio, pues uno se da cuenta también de los datos atípicos. En el análisis bivariado, pues como su nombre lo indica, es la comparación de dos variables, mínimo dos variables. Entonces lo hice a través de prueba de Fisher o chi-cuadrado, incidencias acumuladas, razones de riesgo y las variables cuantitativas dependiendo de su normalidad, de esto de Neumann-Whitney. Hice luego un análisis de estratificación para revisar la parte de confusión y modificación, luego colinealidad a través de matrices de correlación y finalmente todo esto es para poder llegar a la modelación. Entonces, pues el protocolo fue aprobado por Ética de la Universidad del Valle y por Confandi, ya que pues iba a tratar historias, iba a tener acceso a datos sensibles de los pacientes. Bueno, entonces aquí empieza la primera parte de cómo hice el análisis. Entonces, cuando uno va a hacer un análisis, lo primero que tiene que tener en cuenta es que eso no es cruzar a la loca variables, ¿sí? Hay que tener un poquito de darle sentido a ese análisis y no solamente es apoyarse en los números, sino en la clínica, ¿no? O sea, en las variables clínicas que tanto significan en esa población. Entonces, este es el diagrama de confusión que vemos pues en la maestría. Tenemos que X es la variable exposición principal, Y representa los eventos y Z son las variables de confusión. Entonces, teniendo ese esquema en la cabeza, fue que empecé el análisis de los datos. Entonces, primero, compartirles un poquito de mis archivos. Lo primero es tener orden, porque a veces uno dice tesis y le pone una fecha. Luego empiezas a ver unos archivos que se llaman tesis final no va más, tesis esta sí es, ¿sí? Y empiezas a tener archivos a la loca y lo mejor es tener un orden porque es un proceso muy largo que requiere pues que uno tenga muy organizados sus productos. Entonces aquí les muestro cómo están organizados, todas las tengo, son como un tesoro. Bueno, como ya dijimos la primera parte es el análisis univariado, entonces lo que yo hice fue volver a pensarme las variables, ¿no? La variable, cómo se definía, el tipo de variable que era, el valor posible, de dónde la iba a recoger y empezar a pensarme cómo iba a ser el exploratorio de esa variable, cómo iba a ser el bivariado de esa variable y cómo iba a jugarla en el multivariado en el caso de que esa variable pudiera entrar al multivariado. Y eso lo hice con todas mis variables, para poder que cuando llegara a Stata, pues yo ya tuviera un poco más claro qué estadísticos iba a usar de acuerdo a la naturaleza de mis variables, ¿sí? Y entonces aquí les muestro un poquito de los do files que iba creando a medida que iba pensándome en las variables. Entonces, la primera, pues, las características de base de la población, que era mi primer objetivo específico, ¿no? Entonces, empecé a mirar cada una de ellas, cómo se distribuía, si era normal, si no era normal, ¿sí? Igualmente en el bivariado. Entonces, otro mensaje, pues, importante de los compañeros que están haciendo trabajo de grado es siempre usar los do files, porque es la manera en que usted rápidamente guarda su trabajo,
No lo guarden en el Word, no lo guarden en notas por ahí, sino que Stata tiene pues herramientas muy buenas como el DoFile para guardar los trabajos que vamos haciendo. Y le van poniendo la fecha, le van poniendo notas, que eso es muy, pues, muy importante. Entonces volvamos a pensar en el diagrama de confusión para empezar el bivariado. Entonces vamos a mirar, en la lógica de mi trabajo de grado, yo lo hice de esta manera. Voy a explorar la relación que había entre el resultado de las pruebas rápidas y el resto de variables independientes que tenía. ¿Listo? Y así empezaron las tablas. Entonces la tabla 1, como ustedes ven, tiene la exposición, que son mis resultados, y las características, que son todas las independientes que tenía. ¿Listo? Y a esas variables pues les calculé una diferencia de proporciones para saber pues cuáles eran estadísticamente diferentes. Y entonces aquí están señaladas. ¿Listo? Aquí están señaladas y pues como les dije son todas las independientes versus la variable exposición principal. E incluso exploro la siguiente relación, que es la proporción, digamos que esto son simplemente tablas de frecuencia, en qué tanta diferencia hay entre X, entre los eventos de acuerdo a los niveles de exposición, ¿no? Listo. Entonces vamos con el otro lado. Ya exploramos X de acuerdo a las variables independientes, o sea, mi variable de exposición principal versus mis variables independientes. Ahorita voy a mirar esta relación. Y luego pues otra vez esta. Entonces estas son tablas que no están en el documento in extenso, porque en el documento largo las organicé diferente, las partí empezando por ahí, porque son 2 eventos. Pero aquí era una forma visual pues muy fácil de entenderlo. Entonces tenemos los 2 eventos. Recuerden que estamos explorando la relación entre y mis variables Z, que serían pues los que yo considero independientes o las que voy a mirar si son confusores. Entonces mis eventos y las variables de exposición, incluida la exposición principal, ¿no? Y aquí ya empiezo a ver qué tantas, digamos en el bivariado, qué tantas diferencias interesantes puedo encontrar, porque acuérdense que yo lo que quiero con esta racionalización es poder llegar a la modelación, porque yo a la modelación no puedo llegar con todas las 24 variables. No tendría sentido, ¿no? Yo tengo que tratar de cumplir el principio de parsimonia, que es que con la menor cantidad de variables pueda explicar la mayor parte o la mayor variabilidad del fenómeno que estoy estudiando. Entonces no es una cosa de meterlos a todos a la loca. Entonces aquí empezamos a ver que en el bivariado hay unas variables que empiezan a tener más peso, que son las que yo señalé, que son estadísticamente importantes. Pero todos estos RR son crudos, ¿no? Tanto de antibióticos como de antiinflamatorios. Listo. Aquí tenemos en el análisis de confusión, es decir, yo de acá, de todas las variables que tengo en mi base de datos, empiezo a seleccionar cuáles son las que se pueden relacionar con el evento o los eventos que estoy estudiando. Y aquí empiezo a racionalizar un poco más cuáles de esas variables relacionadas con el evento pueden o no tener relación con la exposición principal. Y entonces mis tablas se van volviendo más pequeñas. ¿Listo? Teniendo en cuenta esa racionalización. Una vez que tengo esto, pues entonces empiezo a mirar cuál de esas pueden llegar a ser confusores, cuál pueden llegar a ser modificadores del efecto, pues para tener una idea de a quién voy a meter a modelar. Entonces, como nos enseñaron en la maestría, pues entonces hacemos un análisis de estratos para poder revisar cuáles pueden ser confusores. Entonces, recordando pues que la confusión, digamos, tenemos como 3 niveles en los que podemos revisarla, que es la condición estadística, que es la que voy a intentar explicar. La condición estadística conceptual, que es una condición que uno se va pensando desde que lee, ¿no? Desde los autores anteriores a uno. ¿Qué tan digamos, factible es la asociación entre una u otra variable? Porque en algunos casos, como lo dice acá, el confusor puede ser la causa de la exposición.
¿sí? Y lo que yo quiero es que esa relación entre X y Y sea lo más limpia posible para yo saber si realmente esa eh, asociación existe o no. Y la condición conceptual en la que el eslabón causal, o sea, la exposición no puede ser parte de la cadena causal al desenlace o al evento que estoy modelando. Entonces, con respecto a la primera condición estadística, pues entonces los métodos en los que podemos evaluarlo es a través del análisis de estratos, donde yo reviso la diferencia entre el RR crudo, ¿sí?, de la asociación cruda completa, como la vimos arriba en la primera tabla, y la diferencia con el RR combinado a través de una prueba que se llama la prueba Mantel y Hansel. Cuando esas diferencias son mayores al 10%, puedo decir que esos valores, esa asociación es confusora, o sea que esa variable es confusora. También puedo revisar la diferencia entre el RR crudo y los estratos de la variable, los RRs de los estratos. Y con respecto a la modificación del efecto, pues tenemos que revisar una prueba que se llama el test de homogeneidad, que ya vamos a mirar cómo lo hice. ¿Listo? Bueno, entonces, acá tenemos un ejemplo de las variables, no las traje todas porque era pues muy largo, de, por ejemplo, la variable servicio de atención e IPS de atención. Estos son los estratos de la variable. Aquí teníamos 1, 2, 3 estratos. Aquí perdón, 2 estratos, ambulatorio, el nivel ambulatorio y el nivel de internación. En la UCI o hospitalización tenemos el cálculo del RR crudo con sus valores, sus intervalos de confianza, y tenemos el valor del RR combinado de Mantel y Hansel. Entonces, como nos enseñaron, revisamos la diferencia entre el crudo y el combinado y entre el crudo y los estratos, ¿sí? Para saber si hay confusión. Y ahí con respecto a se me olvidó, a la modificación del efecto, revisamos el test de homogeneidad. Si nos da la prueba, el valor de P por debajo de 0.05, entonces decimos que esos estratos son heterogéneos. O también podemos hacer una inspección visual. Por ejemplo, si ustedes ven el nivel ambulatorio versus el nivel de internación, pues el RR cambia bastante. Yo puedo decir que aquí hay una diferencia mayor del 10% también. Entonces también para mí sería entonces un modificador del efecto, a pesar de que pegan el palo de la homogeneidad, me lo pienso así. Porque recuerden una cosa, recuerden que el que toma la decisión, el que toma las decisiones frente a los datos no es el programa estadístico. El programa estadístico le entrega a uno un valor de P, le entrega a uno unos cálculos. El que le pone sentido a la cosa es el epidemiólogo que está enfrente, el salubrista, el médico, el investigador. Entonces no se trata solamente de que el valor de P sea mayor o menor de 0.05, sino de ponerle sentido lógico y sentido clínico, sentido comunitario, dependiendo del contexto en el que estemos. Y acá, pues el test de homogeneidad pues, fue claramente pues, heterogéneo, es decir, rechazamos la hipótesis nula y vemos que hay una diferencia, incluso hay un cambio en la magnitud, sí hay un cambio de riesgo, por ejemplo, en consulta externa a protección en los otros servicios. Al final, en antibióticos encontré que leucocitos, plaquetas y el CIE-10 de ingreso se comportaron como confusores y que en antiinflamatorios las comorbilidades se comportaron como confusores, ¿sí? Bueno, después de esto, volvemos otra vez a nuestro diagrama. Ese diagrama lo debemos tener presente en todo el proceso de análisis. Vamos a ver, ya identificamos cuáles son las variables que se relacionaban con la exposición principal, ya identificamos qué variables se relacionaban con el evento principal, ya exploramos la relación entre X y Y de manera bivariada, ya identificamos confusores, ya identificamos modificadores del efecto. Ahorita vamos a ver quiénes van a entrar a la modelación. Pero antes de esto, vamos a ver si hay sobreajuste. Porque lo mismo, tener en cuenta, yo quiero cumplir el principio de parsimonia cuando estoy usando estas
regresiones pues múltiples, ¿no? Entonces, la forma en que evalué esa cuestión del sobreajuste fue a través de matrices de correlación, ¿sí? En la que ponía frente a frente las variables de exposición, todas esas variables son independientes, y le decía a Stata que me dijera cuál de esas correlaciones era estadísticamente importante. ¿Sí? Las que tienen la estrellita son las que tienen un valor de P menor de 0.05. Y luego empezamos a ver la magnitud de la correlación y si es estadísticamente importante. Entonces, de todas estas, después de revisarlo, quedarse mirando esa tabla muchas veces, me di cuenta que cuando yo estaba preguntando sobre el servicio, tenía una correlación moderada con la IPS, el nivel de la IPS, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, listo, si yo de pronto pongo a modelar las dos variables, puede que esté preguntando de diferente manera lo mismo. Y lo que yo quiero es evitar el sobreajuste para cumplir el principio de parsimonia. Entonces esta fue la manera en la que pude identificar que estas variables posiblemente, además, iban a tener un problema. Pero miren lo interesante, y es que estas variables fueron también modificadores del efecto o potenciales modificadores del efecto de la asociación. Quiere decir que estas variables para mí eran muy importantes, eran pivotales para decidir o para definir esa asociación entre la exposición al resultado de la prueba y la decisión de uso de no de antibióticos y antiinflamatorios. Listo. Entonces ya podemos modelar ahora sí, porque ya hicimos como ese proceso racional de seleccionar las variables que vamos a meter a modelar. Entonces, la modelación, de nuevo les muestro una de mis do files. Lo hice a través del sistema de BATWA, que es un sistema en el que yo tengo el modelo saturado con las variables que escogí en ese proceso que ya les expliqué, y empiezo a quitar y poner. Entonces les voy a mostrar acá. En el modelo, pues al final, o sea, me salieron 10 modelos para antibióticos más el modelo de interacción que ya se los muestro. Entonces, ¿cuál es el digamos, el quid del asunto? Usted tiene el modelo saturado con el código pues, de regresión logística y pone todas las variables a jugar, todas las variables que escogimos ahorita de manera pues racional, no las 20 y pico de variables que yo recogí. Y le vamos quitando una. Por ejemplo, aquí termina en año, aquí le quité año, pero este primer modelo lo guardo, corro el segundo modelo sin año, lo guardo y luego a través de una prueba que se llama el LR-test, comparo si el modelo A es diferente al modelo B, o sea, es estadísticamente diferente. Entonces, si la P es pues menor de 0.05, quiere decir que esta variable año sí le confiere una diferencia importante, estadísticamente importante al modelo, de manera que no la puedo quitar, la tengo que dejar. Y así voy jugando con todas las variables del modelo. Ya quité año acá, entonces acá voy a quitar IP, categoría de la IPS. Acá ya quité, por ejemplo, miren, este es interesante. Aquí la IPS la pude quitar, porque tener la IPS o no tener la IPS daba lo mismo. Entonces, como quiero cumplir el principio de parsimonia, entonces la quito. ¿Listo? Entonces, así me salieron 10 modelos, quitando y poniendo y comparando. Y al final, como yo tenía en la mente que tenía dos posibles o dos potenciales interacciones, variables de interacción, entonces al final las puse en el modelo que escogí. En AINES fueron 6 modelos y fue el mismo proceso. ¿Listo? Recuerden que yo tengo 2 eventos. Entonces, al final, escogí un modelo que es este que está aquí y le incluí el término de interacción que se incluye de esta manera y lo comparé y miren que la P fue estadísticamente importante. Quiere decir que el término de interacción pues sí era importante. Listo. Y con AINES pues tuve un modelo final pero sin interacción porque nunca la encontré. Bueno, entonces al final me quedaron estas cosas.
el modelo de antibióticos y el modelo de antiinflamatorios, en donde pude comparar los OR crudos, que son de las primeras tablas de mis variables de exposición, incluida la exposición principal, y cómo esa magnitud o esa P cambiaba cuando hacía el ajustado con la modelación. Entonces, a veces cuando estamos leyendo artículos nos damos cuenta que calculan muchos estadísticos crudos, y eso realmente puede engañar digamos, las asociaciones. Es importante hacer ajuste de las observaciones que uno hace porque se puede encontrar sorpresas. Y aquí, pues una sorpresa muy importante que encontré en antibióticos fue esto. Entonces, cuando yo exploré la variable servicio en sus dos niveles, ambulatorio y hospitalización, siendo ambulatorio la categoría de referencia, nos dimos cuenta que cuando la prueba era positiva en el OR crudo, ¿no? Parece que estar hospitalizado aumentaba la probabilidad de que le pusieran antibióticos, ¿sí? Y en el OR ajustado también encontramos incluso una magnitud mucho mayor de esa asociación, con un intervalo de confianza supremamente grandote, ¿sí? Entonces, pues ahí también hay que pensar qué tanto poder estadístico tiene esta asociación, pero entonces yo no me puedo quedar allí. Como encontramos un término de interacción que fue al final servicio, que fue la que mostró ser estadísticamente importante, pues aquí pasó algo muy interesante. Y miren lo bonito de los ajustes. Cuando tenemos un paciente que está hospitalizado con una prueba positiva, se le disminuye la oportunidad de que le prescriban antibióticos, ¿sí? De manera que parece que en el nivel ambulatorio son más liberales con eso. Y esta información es importante porque entonces cuando yo voy a intervenir a la población de médicos, que son los que finalmente el sujeto de estudio aquí es el médico, porque es el que yo estoy exponiendo a la prueba a ver el que decide. Estoy observando ese sujeto que es el médico, qué decisión toma frente a la exposición de tener o no tener la prueba positiva. Entonces, ¿a quién tendría que yo, digamos, intervenir más en términos educativos, por ejemplo? Diría yo que al nivel ambulatorio. ¿Listo? ¿Por qué el médico ambulatorio decide prescribir más antibióticos frente al síndrome febril con una prueba de dengue positiva? ¿No le crea la prueba? ¿O qué otros factores están influenciando que el médico ambulatorio prescriba más antibióticos a pesar de tener una prueba positiva? ¿Sí? Son preguntas pues que no las resolvimos aquí porque la investigación no tenía esos objetivos, pero son importantes para futuras investigaciones. Sí, y bueno, pues entonces en el caso de los antiinflamatorios, sí vimos que después de los ajustes, la prueba positiva, tener una prueba positiva, le reducía la probabilidad de que le prescribieran un antiinflamatorio. Y eso también fue muy importante. Sin embargo, cuando hicimos digamos, el análisis de por qué solamente 0.13 y no todos, algunos pueden darse, digamos, el permiso de prescribir un antiinflamatorio cuando no debería ser en un paciente con alta probabilidad de dengue. Y eso también es peligroso, porque si yo quiero evitar la progresión al dengue grave, dengue con sangrados, yo debería ser juicioso desde el nivel del médico que prescribe el antiinflamatorio sabiendo que la prueba es positiva, asumiendo que la prueba es buena. Por eso les mostré la sensibilidad, la especificidad cuando tenemos NS1 combinado con las pruebas indirectas. Y uno de los mensajes que yo le daba pues a la gente a la que les ponía mi tesis era: pidan que en sus servicios tengan pruebas combinadas, porque eso de verdad le puede impactar la decisión de manejo a los médicos, les puede ayudar, ¿sí? Listo. Sobre todo, digamos, sobre todo en el nivel hospitalario, a los que tenemos que mirar qué pasa, qué otros factores están jugando, es al nivel ambulatorio. Es lo que pues nos dice todo este cuadro en general. Es lo que les acabo de decir. Bueno, entonces cuando uno tiene una interacción, pues uno se emociona. Yo me acuerdo que en las clases nos decían eso, pues es una cosa muy, muy, muy chévere, porque usted encontró algo, pues,
que algo importante. Entonces, pues uno evalúa, las interacciones también se evalúan, ¿no? Hay formas estadísticas de evaluarla desde las escalas multiplicativa y aditiva, dependiendo de los estadísticos que uno esté usando. Entonces, digamos que en la escala multiplicativa, que es donde se manejaría eso por 0 Rs, pues deberíamos tener debería ser que la interacción entre el resultado de la prueba y el servicio diera un OR mucho más alto del que teníamos, era la lógica, ¿no? Pero en este caso ocurrió una interacción cualitativa, ¿sí? Y de ser una asociación de riesgo que aumentaba la probabilidad, pasó a ser una asociación de protección, estar pues en este nivel de interacción. Y eso fue muy importante porque eso nos ayudó a pensar en que el problema podía estar más en el nivel ambulatorio. Y recuerden que en términos de salud pública, si yo reduzco el uso indiscriminado de antibióticos en síndromes febriles que son virales, pues estoy haciendo mucho, porque es que el problema que tenemos ahorita con el tema de resistencia a antibióticos es terrible y la gente le gusta tomar por gripa y tomar por cosas virales, tomarse su acitromicina y tomarse su penicilina y no sé qué, pues ahí está el problema. Bueno, entonces una vez que tenemos digamos, los modelos ajustados, vamos a ver el diagnóstico de la regresión para ver la validez, digamos, de esos hallazgos que estamos viendo. Entonces, hay varias formas de mirar el ajuste de los modelos. Tenemos unas pruebas que son para el ajuste grupal y unas pruebas que son para el ajuste individual, el ajuste de las observaciones individuales, que es el análisis de residuales. Entonces vamos a ver la grupal. Entonces tenemos la prueba de Hosmer, que se utiliza pues para regresión logística y nos habla de ese grado en que la probabilidad esperada que yo modelo coincide con la observada, o sea, qué tanto mi modelo explica lo que está pasando el fenómeno en la vida real, ¿sí? Y pues teníamos una prueba de 68, que es la idea aquí es no rechazar la hipótesis nula, entonces decimos que la calibración del modelo era bueno. Sin embargo, miren, tenemos un pseudo R cuadrado de 47%. Esto es importante porque es qué tanta variabilidad al final explican, qué tanta variabilidad de este modelo está siendo explicado qué tanta variabilidad de los datos está siendo explicada por el modelo. Pues no es tan buena, digamos que puede que falten variables, ¿sí? Sin embargo, los resultados son prometedores y lo vemos un poco esbozado en el intervalo de confianza, ¿sí? Pero de todas maneras era el primer estudio que se hacía así en Cali, entonces digamos que tiene un valor importante en términos, pues, epidemiológicos y de salud pública, un resultado como este. Uno, la verdad, no debe ponerse triste porque no tiene una investigación perfecta. Para mí, mi investigación es perfecta porque la hice, digamos, todos los problemas que tuve que enfrentar, logré tener una solución guiada por mi tutora, pero una solución lógica que pudiera aterrizar los resultados a la vida real. Pero pues no nos podemos poner tristes porque no tenemos unos super números aquí. Tenemos también la tabla de discriminación, que nos dice pues la tabla de clasificación. Lo podemos ver mejor acá en la gráfica de ROC y nos dice pues si hubo una correcta clasificación de los casos y los no casos en el modelo, porque recuerden que estamos tratando de, pues uno modela para predecir o para explicar, ¿no? En este caso es para explicar. Entonces fue tuvimos digamos un buen nivel de la gráfica ROC. En la otra forma, entonces esa es la manera de hacer digamos, el diagnóstico de la regresión con los datos agrupados. Ahorita es muy recomendable hacer el diagnóstico de la regresión con los datos individuales, porque a veces sucede que cuando yo le hago el análisis univariado para revisar los datos atípicos, hay datos atípicos que yo no logro ver así, sino que me toca ver los residuales. Y los residuales no son más que la distancia entre el dato observado
y el dato, calculado, ¿no? El dato esperado que me lo da la regresión. Esa diferencia, entre más grande sea, pues digamos que va a ser malo porque no va a explicar bien el fenómeno. Entonces, por eso hay algunas observaciones que sirven como observaciones atípicas o también sirven como observaciones de apalancamiento que me arrastran toda la regresión hacia un lado o hacia otro. Entonces, yo debería poder identificarlas. Entonces, aquí cuando calculé los residuales, que dependiendo de cada regresión hay unos residuales pues específicos. En el caso de la regresión logística, esos son los que identifican incluso otros que también presentan el documento in extenso. Encontramos que la observación 54 y 58 y la 114 son las que más se alejaban, que son esta de acá, aquí está montada la 58 y la 54, y la 114, digamos con el análisis de otros datos, eran las que más se alejaban, tanto en el raciocinio del dato atípico como en el apalancamiento. Y son observaciones que uno le da miedo que estén jalonando esas digamos, interacciones que acabamos de descubrir. Y por eso es bueno hacer modelos de regresión, yo lo hice, con cada uno de los datos, quitando cada uno de los datos atípicos. Entonces, por ejemplo, aquí miren el modelo de regresión, quitando la observación 58, aquí quitando la 58 y la 54, y la 114 debe estar más arriba y no la capturé. Pero es lo que me puse a hacer después en comparar, poniendo y quitando perdón, me están escribiendo. Ok, ya casi vamos a terminar. Listo. Listo. Entonces hice una modelo para cada una de las observaciones, quitándola y poniéndola. Sin embargo, me di cuenta que los cambios en la magnitud de las asociaciones eran muy pequeños. Se conservaba la misma significancia estadística y entonces decidí dejar todas las observaciones y así quedó finalmente el modelo, que es este que ustedes ven acá, el OR ajustado. ¿Sí? Teniendo en cuenta pues que las variables que tuvieron importancia fueron el servicio, el término de interacción. Cuando el paciente tenía leucocitosis, pues tenía más probabilidad de que le pusieran antibióticos, lo cual es muy lógico. Cuando el paciente tenía síntomas urinarios, tenía más probabilidad de que le pusieran antibióticos, que también es muy lógico. Y cuando el paciente ingresaba con otros diagnósticos en el CIE-10, no cumplía, le ponían además de dengue otros diagnósticos, pues tenía más probabilidad de que le pusieran antibióticos. La misma discriminación para antiinflamatorios, solo que aquí sí fue para mí importante quitar la observación 290. Y miren la diferencia en la curva del modelo de antibióticos versus la curva del modelo de antiinflamatorios. Pues esta curva es peor, ¿no? Es, digamos, más pobre. Digamos, mi R cuadrado aquí pues fue muy chiquito, pero quitando la observación 290 de 17% pasó a 21% y por eso pues decidí retirarla. Aquí lo mismo, el apalancamiento que ya les expliqué. Y el modelo final de antiinflamatorios quedó mucho más pequeño con una conclusión y es que antiinflamatorios requiere otra investigación, requiere pensarse más variables, requiere pensarse qué otras cosas influencian, aparte de la prueba rápida, el hecho de que los médicos prescriban antiinflamatorios a pesar de la sospecha de dengue. ¿Listo? Y ya pues aquí en la discusión, la idea era pues comparar mis resultados con otros. Me di cuenta que aquí la frecuencia de prescripción pues era rara, entre comillas. Tuve una frecuencia muy pequeña de prescripción de antibióticos. De manera que parece que sí hay un mensaje en que la enfermedad viral por dengue no necesariamente requiere de entrada antibióticos, pero usted puede tener pulgas y garrapatas, usted puede tener dengue y tener una infección urinaria. Entonces ahí ganaría pues la infección urinaria en la decisión de manejo. Entonces, pero en general se prescriben menos. Aquí pues un poco de cuáles eran los antibióticos que se prescribían. No lo vi pertinente ponerlo acá porque es una tabla de frecuencias nomás.
digamos que eso está en concordancia con otros autores que dicen que la prueba sí impacta resultados. ¿Listo? Bueno, por términos, por el tiempo, creo que ya se me está acabando, entonces, digamos como lo más importante para mí era poder discutir un poco la metodología y ya lo que está acá es la comparación de mis resultados con la literatura en general, como, como estaba en ese momento, ¿no? Algo que quisiera resaltar, pues son las fortalezas del estudio. Fue un estudio innovador porque no había un antecedente del impacto de las pruebas en la prescripción de estos fármacos. Además, teniendo en cuenta que las pruebas rápidas se utilizan ahorita mucho, pues es bueno saber qué pasa con ellas. El muestreo al final no fue para mí un problema. Minimicé el sesgo de selección al usar un muestreo sin reemplazo. Hacer esa evaluación juiciosa de la confusión, la interacción y la colinealidad evitó el sobreajuste en la modelación y yo creo, ¿no?, que cumplimos la parsimonia, pues que es, digamos, lo hacemos a través del método de Badwar, que pues, es mucho mejor para nosotros, digamos, metodológicamente que hacer hacer Stedward, por ejemplo, que no es recomendable. Bueno, y la investigación genera nuevos interrogantes, porque pues la idea era responder un poco la pregunta, cerrar un poquito la brecha, pero también generar nueva investigación. ¿Sí? Debilidad es mi tamaño de muestra y se ve reflejado en los intervalos de confianza. Entonces, digamos que en futuras investigaciones habría que hacerlo un poco mejor. Una subrepresentación de los niños, digamos, de los menores de 15 años, de manera que estos resultados no se pueden aplicar a población pediátrica, hay que hacer un estudio para ellos, ¿sí? El modelo antiinflamatorios pues no explica suficientemente bien el fenómeno, de manera que hay otras variables que deberíamos pensarnos en una investigación futura. Y tenía unos potenciales sesgos de información por la mala clasificación que les dije que me demoré un montón de tiempo revisando que cada prueba sí estuviera bien clasificada. Pero lo que hice fue mezclar en una sola lista los sujetos como para no sesgarme yo en la recolección y poder recoger tanto positivos como negativos al mismo tiempo y no irme por un lado o por el otro. ¿Listo? Pues esto tiene grandes implicaciones en salud pública en lo que les dije sobre pensarse mejor cómo usar los antibióticos, qué tanto impacta la prueba en los servicios en vida real y a qué población deberíamos educar más. Por ejemplo, aquí me parece que los ambulatorios, los médicos ambulatorios, parece que requieren un poco más de educación. Listo. Bueno, y pues, finalmente, pues la tesis me dio muchas oportunidades. Estuve en un congreso internacional, estuve en unas ponencias nacionales y finalmente, pues mi tesis terminó en una publicación súper bonita que invito a que la lean en esta revista americana. En el 2019 lo publiqué con la doctora y pues quedamos muy satisfechas, muy contentas. Y pues nada, otra vez, como en aquella época de la sustentación, agradecerle pues a la escuela y otra vez la invitación a Confandi, a mi profe, que la adoro, y pues a mis compañeros, mi familia, el club de los tesistas que anda por ahí. Muchas gracias y quedo atenta a las preguntas. Muchas gracias, Elena. No sé si hay preguntas, Laura, ¿viste preguntas en el chat? Creo que no hay preguntas acá. Un momentico. Parece que no hay preguntas. Bueno, Elena, yo tenía varias preguntitas, ¿no? No sé si fue que no lo pude escuchar bien o fue que me salté. ¿Cuál es el contexto del dengue hemorrágico en Cali? O sea, porque pues el AINE, pues, no sé por qué, pues hay como así lo siento yo, como una prescripción muy liberada del AINE durante un caso febril en Cali. Pues uno lo ve frecuentemente. Entonces quisiera saber, porque incluso en una discusión con algunos médicos,
me decía pues que ellos mandaban el AINE, pero que en Cali no había tanto dengue hemorrágico, lo cual todavía no tengo claro, pues porque no conozco, no he visto algún estudio que se haya puesto a, a verdaderamente determinar cuánto dengue hemorrágico hay en Cali. ¿Tú en ese momento sabías cuánto dengue hemorrágico hay en Cali? Abre el micrófono, abre el micrófono. Ah, ya listo. La frecuencia del dengue hemorrágico, pues ya se clasifica es como dengue grave, que es el dengue que tiene extravasación de plasma, que no Exactamente. solamente, exacto, entonces digamos que la frecuencia de dengue grave en Colombia no es alta y en general se mantiene sobre el 2%, no es realmente alta y es más o menos estable, ¿sí? Y yo Ok. creo que esa probabilidad a priori de esa frecuencia tan disminuida de dengue grave es lo que deja un poco que la gente sea libertina. ¿El problema cuál es? El problema es que usted no sabe quién se le va a poner grave, porque es que digamos que cuando uno hace seguimiento de plaquetas, entonces uno es cuidadoso, pero como en las fases de la enfermedad, después del tiempo febril, es cuando viene la definición de la enfermedad grave, si se va a poner grave o no, pues no tenemos la forma de saberlo. Y un médico se arriesga, la verdad, se arriesga cuando toma esa decisión y aparte de eso manda al paciente para la casa. Entonces, Ajá. eso lo vimos más en la consulta externa. Entonces, pues sí, lo que mostró el modelo de antibióticos, pese a que era más bien pobre su capacidad de explicación, es que al final tener la prueba positiva sí le daba un poquito de amarre a esa prescripción de la INE, sobre todo de la INE. Ujú. Ok, Elena. Jacqueline está levantando la mano, ¿no? ¿No puedes escribirnos la pregunta, Jacqueline? ¿Qué se puede? O no sé Ah, si Laura, o tú le puedes dar el micrófono y por favor sé brava, Jacqueline. Em, Yo te iba a decir algo. Buenas tardes. buenas tardes. O Buenas sea, tardes. yo vivo en Cali, pero soy de Huapi, Cauca, ¿sí? Ujú, Cuando tú hablas del dengue hemorrágico, lo que pasa es que por decir algo donde yo soy, que pertenece también, yo soy de Huapi, está Timbiquí, está Lope, está Taija, o sea, allá se encuentra, pero lo que hacen allá se trata más que todo ese dengue es con pura hierba, son ujú, la hierba, por decir algo, te hablo de, eh, colocan la hierba, empiezan a mezclar su hierba los abuelos que saben, y entonces otros vienen y colocan las hierbas al sol, o sea, tienen como un proceso, y pues las personas salen cuando, por decir algo, te coloco un ejemplo, de 10 personas, llegarán al hospital, llegarán 2 ujú. de esas personas. Por decir algo, lo que más utilizan allá está, por decir algo, el zapatico, está por decir, o sea, hay muchas hierbas que utilizan. Otra que utilizan mucho es el matarratón, que como ahí está la parte de la fiebre, vienen y se lo colocan al paciente en la cama, lo bañan, le dan a tomar, o sea, como te digo, los abuelos son, yo pienso que son unos médicos empíricos, y el niño sale, el joven sale, la persona que le dio eso sale, porque allá se ve más, allá en esas partes se ve más. ¿Por qué? Porque somos una zona más húmeda, que se tienen más fácil de criaderos en esos lugares. O sea, yo Y pienso que cuando ya Jacqueline, empieza... Jacqueline, no, claro, mira, yo creo que para no salirnos del tema que estamos tratando en este momento, que es la prescripción de antibióticos y la prescripción de AINES en el, en el, en el manejo del dengue. Y quisiera que si tienes alguna pregunta y si tienes alguna inquietud sobre los medicamentos naturales o los homeopáticos que se usen contra el dengue, pues yo creo que hay otros estudios y creo que este estudio está más centrado en otro tipo de
de medicamentos que se usan durante el manejo del dengue. Entonces, obviamente eso es interesante, eso hay que estudiarlo y seguramente ya habrá muchos estudios acerca de los medicamentos, de este tipo de medicamentos en el manejo del dengue. Entonces, lo que pasa es que este espacio es muy restringido y quisiera que aprovecháramos la experiencia de Elena para poder, pues, efectivamente compartir lo que ella ha hecho con todos y que todos aprendamos un poco más de lo que ella ha hecho. Entonces, ¿de acuerdo? Alexis, la recomendación en ese mismo sentido, si la está levantando la mano, por favor. Hola, muy buenas tardes desde la ciudad de Guadalajara, en México. Una cuestión a la ponente. Nosotros trabajamos en el área de epidemiología de la Secretaría de Salud Jalisco, en que, bueno, tenemos varias cepas de virus de dengue. Y lo que nosotros hacemos al momento de hacer vigilancia epidemiológica a nivel poblacional o a nivel personal en nuestra área médica, lo que hacemos es verificar si la caracterización clínica de la persona, en este caso, que tiene un síndrome febril, sí tenemos una prescripción de antibióticos independientemente del síndrome febril, porque tenemos 2 o 3 diagnósticos diferenciales. Vemos que al siguiente día el cuadro o se aclara hacia una infección de vías urinarias o una infección diferente a arbovirosis, y la clasificación del caso, en caso de que estemos pensando en dengue, pudiéramos o no darle un AINE, pero sí la hidratación o identificar signos de alarma, como lo dice la guía práctica de la OMS, de la OPS, es ver al siguiente día, 24 horas, una valoración, y si en esa valoración nuestro paciente tiene un signo o un síntoma de agravamiento hacia un dengue grave, entonces sí modificamos, suspendemos o cambiamos la antibiótico terapia. Es difícil, pues, a nivel poblacional, en las regiones sanitarias acá se manejan muchas personas, pero sí tratamos nosotros de identificar si esa persona se va a complicar o no, independientemente de eso, y sí sugerimos que el uso de antibióticos y de AINES sea restringido a cómo evoluciona la persona de un día a otro, entendiendo las diferencias poblacionales de la característica de la gente en los dos países. Somos muy similares, México y Colombia, pero sí la caracterización clínica y el apego o a la adherencia que la persona vaya al siguiente día a consulta, nos aclara muchas cosas sobre el tratamiento. Y sí, gracias por el comentario, Alexis. ¿Tienes alguna pregunta directa para el trabajo de Elena? La pregunta es, si en el grupo que no pudieron, digo, en el de los pediátricos, como bien lo dice la norma, pueden complicarse más rápido y no tener una caracterización clínica muy similar, sería importante saber o mejorar más bien que nuestra área médica supiera cómo identificar un caso que se puede volver grave y evitar el uso de AINES, ¿no? Pues sí, es decir, digamos, como lo decía, el espectro clínico es amplio y el problema es como el prodromos, como lo inespecífico, como que puede ser malaria, puede ser Zika, puede ser mayaro. El problema de dengue siempre ha sido ese, ¿sí? Y además, pues asociado a que los serotipos que manejamos nos generan un problema en la reactividad cruzada y la poca disponibilidad de PCR y la dificultad, sobre todo, digamos, en zonas donde habló la compañera, lo deja uno solamente con herramientas clínicas. Lo que estamos haciendo es, o lo que intentaba la investigación era medir, pero esto es en el ámbito pues urbano, no del ámbito rural, qué tanto la prueba le ayuda a disminuir la incertidumbre diagnóstica, porque usted no puede estar todavía 100% seguro de el dengue, no lo puede matricular con total certeza a ese diagnóstico, y como también usted puede tener pulgas y garrapatas, usted puede tener dengue y puede tener una infección urinaria, ¿sí? Entonces,
es complicado y hay que ponerse en el zapato del médico que está en urgencias o que está en la consulta. Y pues, hombre, si a mí me dicen hay un síndrome febril agudo y este paciente me da miedo y lo mando con antibiótico, pero uno no debería uno actuar por miedo. Precisamente la investigación intenta esclarecer esas zonas grises y tomar un criterio un poquito más, digamos, con evidencia y decir, listo, esperemos entonces, señor, le voy a dar una consulta de control en 24, 48 horas a ver usted para dónde va. Si usted se queda en dengue o usted se va para infección urinaria, usted se vuelve una neumonía adquirida en la comunidad, ¿para dónde va? Y ahí sí tomo la decisión. Pero entonces lo que encontramos es, o lo que intentamos saber era qué tanto la prueba diagnóstica, que es tan rápida, tan práctica, tan fácil de implementar incluso en el nivel rural, qué tanto le ayuda al médico a tomar esa decisión. ¿Sí? Y pues en la investigación no dejamos por fuera los pediátricos porque realmente no hubo pediátricos, no tuve representación, entonces por eso yo lo manifiesto y digo, estos resultados no se pueden aplicar en población pediátrica. Allá manejarán otras, y de hecho me parece más difícil, porque es que usted decirle a la mamá, señora, eso es un virus, y la señora sale diciendo, ese médico tan malo no me dio antibióticos. Entonces hay que otros factores diferentes a la prueba que juegan ahí un papel y que pues hay que medirlos, ¿no? A alguien que le interese pues esa parte con la población pediátrica. Ok, Elena, muchas gracias. Y por aquí hay una pregunta. Dice Daniel Francisco González, dice, es muy importante la definición de caso para dengue para uso de las pruebas rápidas. O sea, ¿en qué casos fue definición de caso? ¿Para qué definición de caso se prescribe mucho mejor la prueba rápida? Pero en ocasiones, sin cumplir esa definición de caso, las pruebas rápidas arrojan resultados positivos. ¿Cuál sería su sugerencia al respecto en este caso? Pues Sí, digamos sé que el que estudio, bueno, sé que el estudio no es pruebas, es la validez de las pruebas rápidas, pero sí tienes algo de experiencia con eso, entonces compártenos eso. sí, porque en la recolección de los datos yo vi eso, es decir, una condición para que sea dengue es que tenga fiebre. Pues si no tiene fiebre no puede entrar al Y en algoritmo. una zona hiperendémica como la de nosotros, pues peor, pues. Exacto, ¿Sí? entonces a veces uno llega y cuando tenía y por eso también perdí tanta de mi optimismo de 5% que terminé en 27% de pérdida en el primer muestreo, era que no cumplían la definición clínica, no tenían fiebre, tenían artralgias, pero fiebre documentada en la historia no tenían. Ahora, si no la pusieron, si no pusieron la fiebre, si se les olvidó ponerla, pues ya son cosas que yo ya no podía saber. Pero digamos que el paciente que llega con el síndrome febril eh, muy sugestivo de dengue, la prueba rápida es pertinente. ¿Y cuál prueba rápida? Las que tienen combinación de NS1 e inmunoglobulinas, que son las que tienen mejores rendimientos en sensibilidad y especificidad. Hablando de eso, teniendo en cuenta que cuando las pruebas tienen una sensibilidad y una especificidad buenísima y la probabilidad a priori o la probabilidad preprueba es tan alta como la que tenemos aquí en Cali, por ejemplo, pues una prueba rápida le sirve a uno mucho, le va a distinguir muy bien le va a tener una capacidad de discriminación muy buena. No es lo mismo hacer la prueba rápida en Cali con esos rendimientos que hacer la prueba rápida en Canadá. Yo creo que allá nunca han visto el dengue, entonces allá la probabilidad preprueba es tan pequeña que eso al final si yo hago la prueba ya puede que no me sirva mucho o no me va a servir. Pero si yo la hago aquí en Cali, tengo un paciente clínicamente muy sugestivo y de todas maneras yo quiero tener más certeza, le hago la prueba rápida combinada y va a mejorar la cosa. Me va a poner más tranquila en cuanto a qué voy a seguir. Si lo tengo que seguir por dengue o si más bien le pido otros paraclínicos que esté necesitando una radiografía de tórax porque está haciendo una neumonía después, ¿sí? Entonces, digamos que se complejiza y yo solamente pude ver una partecita del fenómeno. Sí, no, mire, ya voy a acabar. Espérate que estamos afuera. Ok, Carmen Elena, gracias. Mira, bueno, para
Discúlpeme, hay que dejar el micrófono abierto. Y quiero, como queriendo aprovechar un poco tu experiencia en esto y la rigurosidad metodológica que has seguido en el desarrollo de todo este trabajo. Quisiera aprovechar varias cosas y me gustó mucho oírte hablar de marcos teóricos al momento de abordar la investigación, el cual fue un tema previo a este evento de compartiendo investigaciones en la ocasión pasada. Y en tu objetivo general, tú hablas de impacto que tienen las pruebas. ¿Tú cómo definiste impacto allí? Porque impacto es algo, cuando uno hace evaluación de programas o políticas, eso es una palabra grandísima que implica no solo en los resultados principales que uno busca, sino también, además de otros impactos reflejos que tiene, otros efectos reflejos que tiene una intervención. En este caso era, tú tomas la prueba rápida como una intervención que puede llegar a modular la conducta de la prescripción, ¿cierto? De AINES y de antibiótico en este caso. Entonces allí, no sé si fue que me diste otras cosas por fuera de la prescripción de AINE y de impacto y de antibiótico, porque si me diste otros efectos en la familia o me diste otros efectos no sé, administrativos en el hospital o algunos otros efectos que eso puede tener, por ejemplo, el costo de bolsillo de las familias, etcétera, etcétera, o solo te ceñiste en eso. Mejor dicho, ¿cómo usaste allí la definición de impacto? Y esa pregunta y esa palabra la estudiamos mucho, pues le buscamos hasta significados. Y pues sí, impacto es en evaluación, impacto es puede uno decir que tiene como sus propias metodologías en términos económicos, en términos de salud pública. Para mí el impacto fue ese cambio que se producía o no frente a la exposición del médico al resultado de la prueba. Esa pregunta también me la hicieron en la sustentación y lo que yo contesté fue basada en el modelo, porque efectivamente el impacto se puede medir en diferentes niveles, no solamente en qué tan bien discrimina, sino en digamos, el rendimiento diagnóstico. En el caso que yo quise explorar el rendimiento terapéutico de fármacos específicos, porque tampoco me metí pues con el manejo de líquidos, por ejemplo, con la decisión de hospitalizar, con la decisión de observar, con en cuánto tiempo le digo al paciente que venga al control, eso tampoco, y también es parte de la terapéutica, pero entonces mi objetivo fue esas dos cosas y me interesaban los dos medicamentos, o las dos moléculas por el problema que hay en la prescripción de antibióticos en enfermedades virales y porque prescribir antiinflamatorios en dengue no estaría adecuado. Pero sí, claramente cuando uno habla de impacto hay mucho por arriba, por abajo, por delante que debería medir para decir que la prueba impacta. Yo vi un pedacito nomás de ese panorama del impacto de la prueba. Entonces de pronto sí, eso me lo comentaron, fue una palabra grande, pero yo quería ver era ese cambio, si se sucedía o no en la decisión. Me diste dos efectos específicos dentro de todo lo que puede ser el impacto. Ajá, ok, perfecto. Ok, bueno, la otra cuestión interesante que hay en tu trabajo que a mí me parece remuestrear. Remuestrear es un evento bastante, hasta hace muy poco, hasta que surgen en los estudios, los estudios clínicos, los muestreos adaptativos y este tipo de cosas, pues era visto con mucho recelo en términos de lo que tú ya nos explicabas. Puedes tú cometer una selección y entonces la segunda muestra no representa realmente el mismo grupo que tú acabas de sacar o ni siquiera la población objetivo. Entonces es como el muestreo tiene dos fases importantes. Una, determinar el tamaño de muestra para poder esperar un poder adecuado, ¿cierto?
Y el segundo es ganar representatividad, ¿cierto? En este caso, pues de un listado de pacientes de una EPS y tener la representatividad de esos pacientes. ¿Tú hiciste algo adicional para verificar esa representatividad del 25% que entró en el remuestreo, que si se parecía a los que ya tenías y si se parecían a los que tenías en el listado, en el marco muestral? Sí, eso queda como en bambalinas, como dice, tras bambalinas. Yo tuve que hacer varias comparaciones de la población para estar segura que no estaba cometiendo un grave sesgo de selección, porque realmente el marco muestral venía con muchos problemas en la clasificación y eran 4.000 de los positivos y 16.000 de los negativos. Fue un trabajo titánico revisarlos todos para poder estar segura, pero sí tuve que comparar bastante para poder decir sí, me quedo con esta muestra. Lo otro es que el muestreo sin reemplazo, digamos, cuando no tiene marco muestral es posible hacer muestreo sin reemplazo. El problema es cuando no hay marco. Ahí sí no es posible, ya ahí sí sería, no hay forma de saber esa población es igual a que queda. Entonces, nosotros hicimos varios cálculos de probabilidad condicional y nos daban pues similares, nos daban sin diferencia de estadística, así que dijimos, bueno, entonces está bien. Ahí lo que sacrifican algunas partes, que yo lo mencioné en varias veces, es el poder estadístico, pero porque el evento resultó ser raro. Entonces, digamos que eso ya es, por ejemplo, en el caso de servicio, que fue mi variable de interacción, pues como investigación no iba por eso, por ese no era el objetivo. Entonces, cuando uno encuentra esas asociaciones que no son objetivas, que no son el objetivo, pues pierde poder porque calculó la muestra en torno a eso, usted la calculó en torno a otra. Ok. Bueno, Elena, otra pregunta porque no veo nada en el chat todavía. Aquí yo veo que sería muy útil que discutiéramos acerca de la direccionalidad y la temporalidad de tu estudio, ¿vale? Entonces, tú me diste primero la exposición y luego fuiste a ver si fueron prescritos. Entonces tienes una direccionalidad hacia adelante, o sea, una direccionalidad prospectiva. Todo fue basado en datos de archivo. Sí. Entonces, bueno, entonces uno podría decir hasta ahí tenemos una cohorte retrospectiva, porque la temporalidad es retrospectiva, ¿cierto? Entonces, uno podría decir, esto es una cohorte retrospectiva porque los archivos nos permiten determinar con gran detalle cuándo ocurrió la exposición y qué sucedió después de esa exposición en términos de la prescripción de AINES o de antibióticos. Entonces, yo diría, esto es una cohorte retrospectiva. Entonces, yo tengo unos novatos por aquí al lado de epidemiología y me dicen, ¿por qué usó R? ¿Por qué usó la regresión logística? ¿Por qué no hizo una regresión de Cox? ¿Por qué? Entonces, aprovechemos eso y cuéntanos. Listo. Uno realmente escoge la regresión por la naturaleza de su variable respuesta y la disponibilidad de datos de tiempo. Esa fue una de las discusiones que tuve con mi tutora y entonces cuando uno tiene una variable respuesta que es categórica y en este caso dicotómica, la regresión digamos el estadístico o la forma de hacer el análisis multivariado sería una regresión logística. Es decir, yo no porque me llame estudio de cohortes tengo que tener necesariamente o tengo que hacer una regresión de Cox o un Kaplan, ¿sí? Porque yo necesito que mi variable respuesta
se adapte a esas regresiones. Y en este caso, pues con regresión logística podía yo hacer el análisis multivariado. ¿Por qué no lo hice con una regresión de Poisson, por ejemplo? Porque mi variable no se distribuía a Poisson. Entonces, por eso no era una variable tipo conteo, una variable categórica con dos posibles respuestas. Entonces, no había forma de modelarla en otra digamos, regresión. Esa sería mi respuesta. No porque se llame estudio de cohortes hay que hacer y agrego ahí, por tu variable resultado no fue tan rara. O sea, Poisson necesita que sea. Ajá, ok, perfecto. Esa era una pregunta que espero aquí que quede clara, y es el respeto por la forma en que se presentan los datos. Uno no puede forzar los datos a la regresión que yo me sé, sino precisamente buscar la mejor opción que respete la distribución de los datos. Esa creo que es una cosa importante. Y la siguiente pregunta, porque no veo otra pregunta, es: ¿has podido avanzar en la presentación de estos datos en los escenarios que más se necesitan? La presentación. Pues yo estuve trabajando un tiempo en la Secretaría de Salud Departamental, en el grupo de enfermedades transmitidas por vectores. Entonces sí, hicimos eso fue en el 2019, creo, si no estoy mal, hicimos como una maratón por varios pueblos del valle, incluido pues en Cali también se hizo un evento donde se expusieron los datos. Digamos que los que tuvieron mejor acogida de los resultados, o que yo sentí que les sirvieron mucho los resultados, fue la gente de pueblos, los médicos de pueblos. Incluso mi recomendación era pues que los gerentes procuraran obtener pruebas rápidas combinadas para poder mejorar el rendimiento del ensayo de anticuerpos sin tener que incurrir en los gastos, digamos, si no es de una PCR, que empezando no se hace en un pueblo, toca mandarlo al instituto y eso se demora meses. Yo trabajé en epidemiología de servicios mucho tiempo y uno le llega el resultado 3, 4, 5 meses después para ajustar al Civigila, y se vuelve un dato para ajustar al Civigila. Eso no le sirve a nadie. En ese momento es un dato muerto. Ya el paciente se fue, se mejoró, se empeoró, se murió, lo que sea que le pasó, y eso no sirvió para tomar ninguna decisión en caliente, sino para ajustar los datos epidemiológicos del país, pero nada más. Pero no debería uno recoger datos solo para la epidemiología y que las tablas queden bonitas, sino que debería uno recoger esa información para que sirva en el momento para algo. Entonces, sí, tuve esa oportunidad tan chévere de ir a los pueblos y exponerla. Asimismo, pues en el congreso en el que participé fue muy interesante, sobre todo en esos, pues digamos, en países donde el dengue no es tan común y de la prueba rápida como que no la tenían en cuenta. Y en los eventos locales también tuve pues algunas personas muy interesadas, pero me gustó mucho lo de los pueblos. Ok, bueno, a mí se me acabaron aquí las preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta adicional. Y si no, pues tenemos que agradecerte, Elena, por compartir tu experiencia. Yo creo que de esto se trata, y he tratado de resaltar un poquito en mis preguntas lo más importante de la metodología que usaste, porque no es frecuente en algunas ver remuestreos, por ejemplo, ¿cierto? Y este tipo de cohortes tampoco es muy frecuente en nuestro país porque no tenemos datos. Es increíble. Yo me he embarcado en la tarea de hacer varios estudios en donde utilizo las historias clínicas para darme cuenta que el 92% de esas historias son incompletas y que no encuentro todas las variables que necesito
para hacer un estudio. Entonces, un estudio que pretendía tener un diseño quedó describiendo la calidad de los datos de las historias clínicas. Entonces, yo te agradezco mucho. Yo creo que esta es una forma de adecuar las preguntas de investigación a lo que tenemos en términos de lo que nos brindan nuestros servicios de salud hasta que podamos mejorar nuestras historias clínicas y ponerlas en línea todas, que yo creo que sería lo ideal. Entonces, por eso me llamó mucho la atención este trabajo y te agradezco mucho por compartirnos. Yo espero que a muchos de los asistentes les haya servido esta experiencia, porque lo que tú estás abriendo es una ventana para decir, mira, sobre datos recogidos en los servicios de salud, a veces podemos plantear preguntas de investigación que pueden resolver problemas prácticos. Entonces, eso es para mí lo más valioso de este trabajo. Y te agradezco mucho, Elena. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme y por la invitación. Y bueno, quedamos allí atentos. Ok, gracias. Bueno. Entonces, les estaremos avisando próximamente cuándo será nuestro siguiente evento. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien.